Con los índices, el puntero se mueve directo a la información que ando buscando. MySQL se creó para manejar grandes volúmenes de información. El MySQL Server es como una biblioteca incrustada donde las bases de datos están ahí. Esto puede manejar múltiples bases de datos y dentro del motor existen toda una serie de funcionalidades que permiten administrar y operar esta poderosa herramienta. MySQL se ajusta perfectamente a entornos cliente-servidor. Eso lo vimos en nuestras primeras clases, lo que era un entorno cliente-servidor. El cliente es quien solicita la información al servidor. El cliente, en este caso, hablando de tecnologías web, el cliente es el navegador. Y el navegador, porque usted, digamos, escribe una dirección, una página, una URL, usted le está diciendo al servidor, pidiéndole esa información a través de la URL. Si el servidor tiene esa URL y la encuentra, entonces el servidor sirve ese servicio, le responde al cliente. Entonces tenemos por un lado el cliente que hace lo que se conoce como un request, una petición, y el servidor recibe esta petición, y si tiene la información que necesita, entonces le da un response. Aunque el servidor siempre responde. Si no tiene la información, te va a decir, no la tengo. Si la tiene, entonces te la va a brindar. Y por eso ustedes ven que se muestra en el navegador si tiene la información. De lo contrario, le va a dar como respuesta un código 404, indicándole que la información no existe o no está disponible. Y estos entornos me permiten a mí trabajar con programas y bibliotecas de clientes. Yo puedo tener en un servidor mi motor, un servidor web, ¿correcto? Y en otro servidor yo puedo tener mi motor de base de datos. Y ambos se pueden integrar para que desde mi servidor web yo pueda invocar servicios a mi servidor de base de datos. ¿Sí? Así funcionan la mayoría de los servicios web hoy en día. ¿Sí? Las páginas dinámicas, ustedes ven contenido como las páginas de los periódicos, ustedes ven que tiene una información en 10 minutos, si ocurre una noticia relevante, usted va a ver la noticia publicada. ¿Sí? Esto es que hay un módulo donde los periodistas registran las informaciones, un texto, suben una foto y inmediatamente graban esto. Nuestra página web recibe estas nuevas informaciones y ustedes ven que la página se actualiza. Estas son las famosas páginas dinámicas, que su contenido cambia continuamente. MySQL dispone de una gran cantidad de software de contribuciones, por lo que puede usar herramientas disponibles en modo consola. Esta herramienta es tan versátil que usted puede abrir una ventana de comandos y conectarse a la base de datos y hacer consultas. También hay compañías que han desarrollado otros software, y estos software permiten interconectar con MySQL para brindar una mejor servicio. Digamos que son una especie de administración, software de administración, que esa herramienta me permite a mí administrar de forma más óptima mi base de datos. Ya conoceremos unas cuantas. Por ejemplo, como estamos utilizando SAM trae una herramienta que me permite a mí conectarme a la base de datos de forma gráfica, crear tablas, hacer consultas en un entorno gráfico, pero en ocasiones yo podría abrir una consola y a puro código me puedo conectar a la base de datos y generar una consulta. MySQL también tiene un excelente control para el acceso de usuario y seguridad en los datos. Aquí yo puedo definir qué puede hacer cada usuario. Si puede leer, si puede consultar, si puede actualizar. Todo eso yo puedo crear perfiles dentro de mi base de datos. ¿Sí? Y a los usuarios que ingresan, yo puedo definir qué cosa puede hacer el usuario y qué otras cosas no puede hacer. Con eso, yo mantengo un control íntegro de quiénes
entran a la base de datos y qué cosas pueden hacer. Además, también yo puedo llevar una bitácora de todas las operaciones que ocurren en mi base de datos. En caso de que se presente algún tipo de incidente de seguridad, yo puedo determinar quiénes ingresaron a la base de datos, a qué hora, en qué momento y qué tablas entraron. Algo que tiene MySQL es que tiene una perfecta integración con el lenguaje PHP. PHP es uno de los lenguajes más populares y desarrollo de páginas web dinámicas en el mundo. Es bastante popular, la curva de aprendizaje es excelente, es bastante fácil de aprender y usted puede aplicar todas las técnicas modernas de programación orientada a objetos. Si quiere programar este paradigma en PHP, lo puede hacer. También se han creado múltiples frameworks que facilitan poder trabajar con PHP de una forma, digamos, implementando algún patrón de diseño como el Model View Controller o el MVC, que es bastante popular. Bien, entonces es una mezcla perfecta entre PHP y MySQL. Obviamente, también MySQL se puede conectar con muchísimos lenguajes de programación, como C#, Python, que es extremadamente popular. ¿Sí? Casi todos los lenguajes traen drivers que me permiten a mí conectarme no solo a MySQL, sino a cualquier otra motor de base de datos que tengamos disponible por eso. En la vida no todo es ventaja, también hay ciertas desventajas, pero son mínimas, son menores que las ventajas. Por ejemplo, un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas, lo que quiere decir que no es tan intuitivo. Si ya usted quiere, por ejemplo, hacer ciertas cosas, tiene que documentarse bien, empezar a averiguar por otros lados, ¿sí? Pero yo esto no lo veo como una desventaja, sino una forma de que usted busque otras fuentes y documentación, ayuda de terceros. MySQL tiene un soporte enorme de usuarios que todos los días dedican tiempo a responder todos los problemas o dudas que tengan los usuarios nuevos en cuanto a la herramienta. ¿Sí? Hay muchísimos manuales gratis en internet, muchos cursos y foros donde cualquier problema que usted tenga con su base de datos, usted plantea el problema y va a recibir una lluvia de soluciones o de pistas que le pueden ayudar a resolver ese problema. ¿Sí? Como dato general, usted tiene que decir, bueno, yo no soy la única persona que ha tenido este problema. Posiblemente a cientos de personas le ha dado este mismo problema que yo estoy presentando y seguramente ya hay en Internet una solución que me permita resolver. Y de hecho es así. Ahorita le hablaba de los diferentes motores que tiene MySQL. Tenemos InnoDB y tenemos MySAM. Vamos a hablar, a describir de forma clara y en términos llanos cuál es la diferencia entre uno y otro. El motor hace referencia a la forma en que se almacena la información, el storage engine. Y como su nombre lo indica, se encarga de almacenar, manejar y recuperar información de las tablas. ¿Sí? Una base de datos está formada por tablas, ¿correcto? Los motores más conocidos que tiene MySQL son MySAM e InnoDB. ¿Qué motor de almacenamiento debemos utilizar? Vamos a ver eso. Vamos a ver en detalle lo que es InnoDB. InnoDB, su motor, que dota MySQL de un motor de almacenamiento transaccional conforme a ACID. ACID son unas reglas para mantener la integridad de las informaciones de la base de datos. Cuando hablamos de una operación transaccional, lo que quiere decir es que en una operación de base de datos pueden ocurrir múltiples operaciones y todas esas operaciones, para que al final se pueda decir que todas las operaciones se completaron, cada una de esas operaciones tiene que completarse para que ocurra el commit o para que se dé por sentado que la operación fue un éxito. Eso es lo que significa
un almacenamiento transaccional, ¿sí? Donde todas las operaciones que están dentro de la transacción tienen que estar en un commit, tienen que ser confirmadas, ¿sí? Y alguna de esas operaciones en el proceso que se están ejecutando falla, entonces tiene que tener la oportunidad de hacer un rollback, o sea, volver atrás en el punto antes de que iniciaran las operaciones. ¿Sí? De eso vamos a hablar más en detalle cuando hablemos más a profundidad sobre este tema. Hoy solamente estamos dando una visión general. Entonces, InnoDB me brinda ese tipo de almacenamiento donde las operaciones yo las puedo poner a que para ejecutarse tiene que ocurrir un commit, una confirmación de que todas las operaciones se ejecutaron correctamente, o si fallan, yo puedo hacer lo que se conoce como rollback o cancelación y volver al punto a como estaba en mi base de datos antes de yo empezar las operaciones. También tenemos la recuperación de fallos. InnoDB realiza bloqueos a nivel de fila. Este nivel de bloqueo se refiere a que si un usuario está haciendo una actualización sobre un registro, ¿sí? En ese momento que está ocurriendo esa actualización, este motor bloquea para que ningún otro usuario pueda intentar modificar ese registro porque ya hay una persona que lo está editando. Inmediatamente este registro se termina de editar o se cancela la edición, el bloqueo se quita y así otro usuario puede intentar modificar la información. Lo que no puede ocurrir es que 2 o 3 usuarios o más de uno estén intentando al mismo tiempo modificar el registro. Y para evitar ese tipo de conflictos, entonces aparecen lo que se conocen como los bloqueos a nivel de fila. Una fila es un conjunto de registros, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, la matrícula del estudiante, el nombre del estudiante, su apellido, su dirección, su correo, todos los datos referentes a ese estudiante en específico, eso es un registro, eso es una fila que describe todas las informaciones de un estudiante en específico. También el motor InnoDB que suministra, proporciona funciones de lectura que consisten en que no tienen bloqueos. Cuando usted hace consulta select, una consulta select es cuando usted solicita información a la base de datos, haciendo una consulta, un query. Cuando ocurren estas consultas, como usted no está modificando la información, no la está editando, simplemente la está llamando, las consultas no suelen crear bloqueos. Lo que quiere decir que 2 o 3 usuarios pueden consultar el mismo registro al mismo tiempo, consultarlo, verlo, ¿sí? Mas, sin embargo, no pueden modificarlo. Siempre que usted hace una consulta, estas consultas son de tipo read-only. Y esto nos brinda la facilidad de que podemos gestionar múltiples usuarios al mismo tiempo operando con mi base de datos. También InnoDB soporta restricciones, lo que son las famosas foreign key. Si recuerdan cuando yo les mencionaba que los campos de una tabla, esos campos que tenían una llavecita, hacían referencia a la llave primaria, ¿sí? Que es un código o un registro, perdón, un dato o un campo en la tabla cuyo valor es único. En una llave primaria, un primary key, 2 registros no pueden tener el mismo primary key, ¿sí? Porque es una regla, es un constraint que se monta ahí, lo que quiere decir que cada dato que se registra ahí es único y no se repite. Ahora bien, estamos hablando de lo que son los primary key. ¿Qué es un foreign key? Un foreign key no es más que un campo que está dentro de una tabla, pero ese campo en otra tabla es una llave primaria. Y se lo voy a explicar con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla de facturas, ¿sí? Tenemos un primary key que es el ID de la factura, el código único de la factura. Luego tenemos, digamos, la fecha en que se emitió la factura, fecha y hora de la factura. Como sabemos, las facturas están siempre asociadas a un cliente. Entonces, en la tabla de facturas tenemos un campo que dice ID cliente. Ese ID cliente es un foreign key. ¿Por qué?
Porque en esa tabla, ese código que identifica al cliente se puede repetir una, dos o tres veces, todas las veces que quiera. ¿Por qué? Porque yo como cliente puedo comprar tantas veces yo quiera en la tienda, ¿sí? ¿Van viendo la diferencia? Entonces, ese campo que especifica a quién se le vendió, a quién se le emitió la factura, es un foreign key. Lo que me indica a mí que ese campo en la tabla de clientes es una llave primaria. En otras palabras, lo que se coloca en un foreign key ese código que se coloca ahí, obligatoriamente debe de existir en la tabla. Si tenemos 800 clientes, cada uno con su ID del 1 al 800, ¿sí? En la tabla de ventas no puede haber un cliente que sea el cliente, digamos, 900. Ese código 900 no existe en la tabla de clientes. Entonces, yo no le puedo meter una factura a un cliente que no existe. Entonces, con eso, constraint, por ejemplo, el foreign key, el primary key, esto lo que hace es hacer que mis datos sean íntegros, ¿sí? Mantener una integridad. Recuérdense, estas tablas están relacionadas. Es una tabla, es un motor de base de datos relacionales, lo que quiere decir que mis tablas van a estar relacionadas unas con otras. Entonces, para yo poder establecer esa relación, necesito hacer que se cumplan unas reglas de forma obligatoria. Ese es el concepto de ASIC, ¿sí? Pero les recuerdo que eso lo vamos a estar hablando de forma detallada en próximos encuentros. Bien, entonces, esas son todas las novedades que me brinda a mí el motor de base de datos InnoDB, entre otros más. Vamos a hablar del otro motor, MySAN. Es extremadamente rápido, tiene mucho mayor velocidad a la hora en que nosotros intentamos recuperar los datos, hacer consultas. Se recomienda para aplicaciones en las que domina las sentencias de consulta, dígase hacer un select, pero se torna muy lento cuando vamos a hacer los insert y los update. Entre los drawbacks que tiene esto, dígase los problemitas o las inconformidades, es que no soporta la atomicidad, ya que no tiene que hacer comprobaciones de integridad referencial, lo que hacíamos con el otro motor, ¿sí? Con MySAN, nosotros no podemos establecer relaciones de integridad. Y eso es un problema, ¿sí? Un serio problema. Entonces, debemos determinar siempre, dependiendo de las operaciones que vamos a utilizar o que vamos a estar haciendo en nuestro motor de base de datos, debemos de saber cuándo utilizamos MySAN y cuándo usamos InnoDB. Para darles una idea, el motor más utilizado es InnoDB. No quiere decir que MySAN no se utilice, pero normalmente uno de los motores que más se utiliza a nivel de MySQL es InnoDB. Entonces, finalmente aquí vamos a ver si aún tiene dudas de qué motor vas a necesitar. Aquí vienen unas cuantas preguntas. Dice, tu tabla va a recibir insert, update y delete mucho más de lo que tú utilizas para consultarla, entonces te recomendamos utilizar InnoDB. Normalmente en un sistema de base de datos relacional, esas son las operaciones que más utilizamos. Consultas, inserción, actualizaciones, el delete, aunque casi no se utiliza mucho el delete, ya lo que se hace es que se actualiza un estado para colocar el registro inactivo o activo o suspendido, como usted quiera llamarle, porque así se mantiene un récord de todos los datos, ¿sí? Entonces, si esas son tus necesidades, entonces se te recomienda que utilices el motor InnoDB. Si necesitas hacer búsquedas que sean de texto completo,
tu motor ha de ser MySAN. Otra pregunta, ¿prefieres o requieres diseño relacional de bases de datos? Si tu sistema que tú estás diseñando, ¿sí?, va a requerir un uso de bases de datos relacionales, dígase, bases de datos cuyas tablas tienen algún tipo de relación unas con otras, entonces tu motor debe ser y no debe. Por tal razón, por eso le decía hace un momento que es uno de los motores más utilizados, porque la mayoría de los sistemas a nivel mundial utilizan sistemas transaccionales, utilizan sistemas de tablas relacionales. Entonces, por eso InnoDB es muy popular. Si tienes problema de espacio o de disco en tu memoria, tu computador, la RAM, la memoria de acceso, RAM Access Memory o memoria de acceso aleatorio, entonces debes pensar en MySAN. Muchísimas gracias.